Buen día. En el siguiente video les vamos a hablar sobre el tiristor tipo LA-SCR. Los integrantes del grupo son Ivonne Lorena Hernández, Diana Carolina Pinzón, Carlos Alberto Meneses, Cristian Felipe Vargas, Elkin García Hernández y André Felipe García Torres. ¿Qué es un tiristor? Un tiristor es un componente semiconductor de 4 capas con 2 terminales principales, un ánodo, un cátodo y un auxiliar para disparo o puerta, también conocido como el gate. El tiristor, también llamado SCR, es un rectificador controlado de silicio. Sus estructuras son PN-PN que pueden funcionar con una corriente muy baja en la base. Los tiristores pueden trabajar con voltajes de casi 12 kilovoltios y conducir corrientes de casi 8 kiloamperios, lo que los hacen versátiles en los términos industriales actuales. En la simbología del SCR, en el numeral A, tenemos lo que es el esquema eléctrico tradicional que vamos a encontrar en cualquier tipo de plano, el símbolo eléctrico. En el numeral B vamos a encontrar la estructura. Esto nos va a demarcar lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que es el PN-PN, ¿sí? Al ánodo arriba, el cátodo y el gate al centro. Y en el numeral C tenemos el esquema equivalente, que es como se emplean los circuitos eléctricos. Ahora tenemos la curva característica. La curva característica del SCR viene marcada por la ruptura, el bloqueo inverso, el bloqueo directo y la conducción. A continuación vamos a abordar el tema principal de este video, que es el rectificador controlado de silicio fotoactivo, que sus siglas son LA-SCR. Es un dispositivo semiconductor de 4 capas que opera esencialmente como el SCR normal, solamente que es activado por medio de energía luminosa que incide sobre una de las junturas del tipo PN. Cuando la luz incidente es suficientemente intensa, el LA-SCR se dispara y permanece en ese estado aunque desaparezca esa luz. ¿Qué quiere decir esto? Que él se va a activar cuando sienta el primer haz de luz y aunque sea un solo parpadeo o un destello, él va a seguir activo. El principio de funcionamiento de este tiristor se basa mediante la radiación directa de la luz sobre el disco de silicio. La estructura de compuerta se diseña a fin de proporcionar la suficiente sensibilidad para el disparo a partir de fuentes luminosas prácticas. Este elemento presenta un comportamiento similar al de un optoacoplador, que es un dispositivo que permite el paso de corriente del colector al emisor cuando la base es energizada por la luminiscencia de un LED. Esquema eléctrico. En la imagen A vemos el símbolo eléctrico de un foto SCR. En la imagen B vemos una aplicación sencilla del foto SCR con una resistencia ajustable que controla la intensidad de luz incidente de disparo. Aplicaciones. Los LA-SCR se utilizan en aplicaciones de alto voltaje y corriente, por ejemplo, transmisión de CD de alto voltaje y compensación de potencia reactiva estática o de voltaamperes reactivos. Un LA-SCR ofrece total aislamiento eléctrico entre la fuente de disparo luminoso y el dispositivo de conmutación de un convertidor de potencia que flota a un potencial tan alto como unos cuantos cientos de kilovoltios. ¿Dónde los encontramos? En alarmas antirrobo, en detectores de presencia en puertas y ascensores, en circuitos de control óptico en general, en relevadores, control de fase, en control de motores y en una variedad de aplicaciones en computadoras. Buen día. En el siguiente circuito hallaremos la resistencia necesaria en esta resistencia variable que va hasta 10.000 K. ¿Cuál es la resistencia necesaria para poder dar la activación de este transistor LA-SCR? La activación del transistor será por medio de luz, entonces suponemos que el circuito está encendido y la corriente está pasando por aquí. La corriente entonces es de 10 miliamperios. Por esta línea verde que podemos ver es la transición de la corriente. Es la misma que atraviesa el diodo.
ponemos las tierras y colocamos el voltaje. Identificamos que por ser un diodo de silicio hay una caída de voltaje de 1,7 voltios acá. Entonces se dice que el transistor LASSR produce aquí 1,7 voltios. Pues el voltaje de BSU acá, como lo indica el ejercicio, lo dice. Aquí tenemos los 30 voltios y aquí tenemos 1,7 voltios. Teniendo esto, podemos ubicar que tenemos 30 voltios en este punto, 1,7 voltios en este punto primero que todo, y 30 voltios en este punto y 30 voltios acá en este otro punto. Ya teniendo estos datos podemos hacer un diferencial de voltaje para poder hallar la resistencia por medio de la ley de Ohm. Entonces obtenemos este pequeño circuito para hacer las cosas más sencillas y hacemos el diferencial. 30 voltios menos 1,7 voltios nos da 28,3 voltios. Teniendo estos datos de la corriente y el voltaje podemos hallar la resistencia. Al aplicar la ley de Ohm tenemos que la resistencia máxima es de un valor de 2,83 kiloohmios. Eso quiere decir que si nosotros superamos la resistencia de 2,83 kiloohmios, no habrá una activación, lo que nos puede causar que el circuito no encienda. Aquí ponemos entonces 2,83 kiloohmios como límite de resistencia. Para la siguiente simulación, vamos a simular el LASSR utilizando un octocoplador, un SCR, que me van a simular el LASSR, con el cual vamos a energizar dos diodos utilizando dos fuentes de voltaje de corriente directa. El LASSR lo que me hace es que con una corriente a la entrada, al darle un pulso de corriente a la entrada, va a mantenerme la corriente a la salida, así la entrada se haya caído, como lo podemos ver en el siguiente simulacro. Ahí se activan los diodos de salida, y al desactivar aquí la fuente, al dejar de darle corriente a la entrada, podemos ver que los diodos a la salida siguen activados a pesar que la señal de activación ya no se encuentra pulsada. Ahora vamos a ver otro tipo de circuito en el cual vamos a utilizar una fuente de voltaje, pero esta vez alterna. Como podemos ver, aquí ya está el switchado, el circuito de entrada, y podemos ver que a la salida el bombillo ya está activo. Pero ¿qué nos pasa cuando tenemos una fuente de corriente alterna a la salida del LASSR? Al dejar de pulsar la entrada, se nos va a caer la señal de salida. ¿Por qué? Porque es que los circuitos de alterna tienen un pico de voltaje positivo y media onda es negativa. Entonces al llegar a cero, simplemente se va a desactivar el circuito. Y por último tenemos el siguiente circuito, que es una simulación de una alarma. Tenemos las fuentes de voltaje en corriente directa y tenemos nuestra alarma, nuestro diodo SCR, nuestro tocoplador. Entonces al darle señal se nos activa nuestra alarma, y así es como comúnmente se usan los sistemas de alarma contra robos, porque al momento de que se activa la alarma y al momento de desactivarla, la alarma sigue activa. Necesita una señal diferente para que ésta se desactive. Dándole continuidad a lo que le han hablado mis compañeros anteriormente, les voy a dar a conocer el plano eléctrico del montaje que tenemos en la protoboard. Pero antes de hacer el montaje, de mostrarle el montaje, les voy a explicar
lo que tenemos acá, a grosso modo. En la entrada tenemos un puente rectificador con tag central de onda completa pero negativa. Y tenemos una fuente de alimentación de 9 a 12 voltios, o puede ser otro valor de voltaje, el cual polariza el transistor que está controlado por la pata 2 del 555. Es decir, este transistor que tengo en esta parte me va a controlar al integrador 555, y en este caso el 555 se va a comportar como un comparador. ¿Un comparador entre qué? En este caso queremos sincronizar la red de alterna de 120 voltios, el cual tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo, y queremos comparar cuando pase por cero la onda. Se me va a comparar con el voltaje de la fuente de DC que tengo, y en este caso manda la señal por la pata 3 al LASSR, es decir, se va a prender este LED de acá, y al iluminarse el LED me va a abrir me va a dar la orden al gate para que me deje conducir al LSSR y se energice la bombilla. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Acá voy a tener la comparación entre el voltaje de DC y el voltaje de alterna. Entonces tenemos un condensador el cual se carga con un tiempo tau, y en el primer tiempo tau se va a cargar al 60%, y en los otros 4 tiempos se me va a cargar al voltaje que tenga la fuente. Y yo puedo variar el voltaje por medio del potenciómetro que tengo acá para variar el voltaje y ir comparando, el cual me permite hacer una comparación desde un ángulo de 180 hasta 0. ¿Por qué 180? Porque tenemos un LASSR que solamente me deja conducir en un ciclo. Entonces la onda se va a comparar desde 180 hasta 0. Y como estamos haciendo la comparación cuando pase por el punto 0, es ahí donde tenemos la potencia máxima y se me va a energizar el bombillo. A medida que voy subiendo el ángulo hasta los 180, más o menos en los 150 ya se ve que el bombillo se va a apagar. ¿Por qué? Porque en ese punto la potencia tiende a 0. Al tender a 0, pues obviamente no me va a circular corriente y la bombilla se va a apagar. Acá, como se dan cuenta, estamos como yo le expliqué anteriormente, estamos sincronizando la red de alterna de 120 voltios con la fuente de 9 voltios, que en este caso estamos utilizando una batería. Se supone que cuando sincronice la alterna, que pase por 0 la onda, vamos a tener la potencia máxima. Si empezamos a disminuir el ángulo, en este caso, si empezamos a aumentar el ángulo, se supone que la potencia va disminuyendo hasta el punto que llegamos, ahí estamos cercano a los 180 grados, y en los 180 grados se me va a apagar. En este caso pueden ver, estoy variando el ángulo desde 180, lo estoy disminuyendo y la bombilla se enciende y va adquiriendo su máximo brillo a medida que me va acercando a 0, y cuando voy subiendo a 180 la bombilla se empieza a apagar. Entonces es ahí donde entrego la máxima potencia, y gracias a este montaje puedo jugar desde un ángulo 0 hasta 180, muy útil para ciertas aplicaciones que ya anteriormente le mencionaba. Muchas gracias.